En la Cuba del siglo XIX y principios del XX hubo un grupo de médicos que no solo curaban, también trabajaban en secreto. Eran hombres de ciencia y al mismo tiempo hermanos masones, unidos por ideales de progreso, igualdad y conocimiento. Esta es la historia de cómo la masonería influyó silenciosamente en el desarrollo médico de Cuba, mucho antes de 1959. En una época marcada por epidemias de cólera, fiebre amarilla y tuberculosis, los médicos cubanos buscaban explicaciones más allá de la superstición. Muchos de ellos se unieron a la masonería porque allí encontraban libertad intelectual, intercambio científico y protección. Entre los miembros de logias estuvieron algunos de los médicos más brillantes del país. Dr. Carlos Juan Finlay, médico, epidemiólogo y masón. Su teoría del mosquito revolucionó la medicina mundial. Muchos historiadores afirman que su valor científico se fortaleció dentro de la masonería, donde se promovía el pensamiento crítico y la observación. Dr. Tomás Romay, masón y pionero de la vacuna contra la viruela en Cuba. Organizó campañas de vacunación y educación sanitaria en un tiempo en que la ciencia era vista con recelo. Dr. Nicolás José Gutiérrez, masón y fundador de la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana, la primera de su tipo en América Latina. La masonería en Cuba era un espacio donde reinaban tres cosas: libertad de pensamiento, donde los médicos podían debatir teorías científicas sin censura religiosa o social; igualdad intelectual, allí un médico joven podía dialogar de tú a tú con científicos consolidados; y filantropía y servicio, ya que muchas logias mantenían hospitales de caridad, dispensarios y campañas sanitarias. La filosofía masónica, aliviar el sufrimiento humano, encajaba perfectamente con la medicina. En La Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, algunas logias tenían bibliotecas científicas, salones de debate médico y contactos con instituciones europeas. Allí se introducían nuevas teorías de higiene, avances en cirugía, prácticas de vacunación y estudios sobre enfermedades tropicales. En un país sin universidades modernas, las logias funcionaron como los primeros centros de investigación alternativos. Los médicos masones fueron claves en campañas de salud pública, desde la prevención del cólera hasta los primeros estudios epidemiológicos del Caribe. Algunos dirigieron hospitales benéficos donde atendían a pobres y esclavos libres, porque para la masonería la dignidad humana no tenía categoría social. Mucho antes de la medicina moderna que conocemos hoy, la combinación de ciencia y masonería creó en Cuba un movimiento médico ilustrado, que impulsó la vacunación, los primeros laboratorios, la investigación tropical y el pensamiento crítico más avanzado del Caribe. A través de las logias, los médicos cubanos recibieron ideas científicas europeas décadas antes de que llegaran de forma oficial. En las sombras de templos silenciosos, entre compases, escuadras y microscopios, la masonería y la medicina cubana caminaron juntas. Y gracias a esos médicos visionarios, Cuba dejó una huella científica que todavía sigue brillando en la historia del Caribe.